Bueno, el, el día de hoy vamos a ver nuestro primer sensor que vamos a utilizar con Arduino para poder hacer algún tipo de automatismo. El primer sensor que se suele ver en los cursos de inicio de Arduino es el sensor de luz o LDR. Como explicamos en el video anterior, el LDR es una resistencia que varía su valor en ohms con la incidencia de la luz ambiente. Es decir, que a medida que aumenta la luz que está recibiendo el LDR de la habitación en la que está, el valor en resistencia de este baja. Y a medida que baja la luz, la intensidad de luz, el LDR genera una mayor resistencia. Aprovechando estas propiedades del LDR, lo que vamos a hacer es justamente controlar a través de la luz algún actuador. El más sencillo de todos va a ser un diodo LED. ¿Cómo voy a trabajar con este actuador? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer con el diodo LED? Bueno, a medida que vaya cambiando la iluminación de una habitación, yo lo que voy a hacer es que el LED prenda lo que tenga que prender para mantener una buena iluminación en el ambiente. ¿Qué quiero decir esto? Que si la pieza está oscura, yo voy a prender a la máxima iluminación posible el LED. Y si la pieza está iluminada, por ejemplo, porque está entrando la luz del sol o alguna otra fuente de luz externa, el diodo esté apagado del todo. Ahora, si hay un valor intermedio de luz, va a haber un valor de iluminación intermedia del diodo LED. ¿Qué quiero decir esto? Que voy a hacer que el diodo LED empiece a iluminar, si está totalmente oscura la pieza, a la máxima capacidad de brillo del diodo LED. Y a medida eh, que se va aclarando la pieza, porque me está entrando luz de afuera, lo que voy a hacer es que el diodo LED cada vez se apague un poco más, su brillo disminuya. O sea, con el LDR, ¿qué voy a hacer con esta resistencia? Es en base a la luz que tengo en el lugar, voy a controlar el brillo del diodo LED. Para eso vamos a ver cómo conectar este LDR para que funcione como un sensor de luz y cómo tengo que conectar, dónde tengo que conectar y por qué tengo que conectar así el diodo LED para poder controlar su brillo. De más está decir que ya estamos manejando un sensor y un sensor que mide una de las variables que existe en la naturaleza, que es la cantidad de luz. Para eso no vamos a usar las salidas o entradas que veníamos utilizando antes, las entradas digitales del Arduino del lado de la derecha, sino que vamos a usar las entradas analógicas del Arduino, ¿sí? Para poder tomar estos valores, porque no van a ser valores de uno y cero, van a ser otros valores. Ahora vamos a empezar con la explicación sobre este tema. Bien, acá pueden ver los elementos que yo voy a utilizar. El diodo LED, las dos resistencias necesito y el LDR. El LDR lo voy a sacar de acá, paso a los componentes a todos y fíjense que acá aparece como fotorresistencia. Esto es muy importante. El LDR se lo conoce como LDR o como fotorresistencia. Nosotros en nuestro simulador aparece como fotorresistencia. Bueno, vamos a armar primeramente el circuito de diodo LED como nosotros lo veníamos armando. Colocamos la resistencia. Recuerden que la resistencia es una resistencia de 150 ohm. Vamos a conectar el diodo LED. El negativo va a ir al negativo de mi protoboard. Y la patita esta de la resistencia, vamos a esperar ahí, la tengo que conectar en una de las entradas del Arduino. ¿Sí? Bien. Vamos a vincular el GND con el GND de la protoboard. Así el circuito cierra y funciona. Vamos a dejar bien derechitos estos cables. Recuerden que este por una cuestión de estándar o de norma lo vamos a dejar en negro, pero un cable es un cable, no importa el color. Bien, ahí tengo conectado tengo conectada la tierra del diodo a la tierra del Arduino. Bien, yo tengo que conectar el diodo
a uno de estos puertos digitales que, si bien recordamos, podían comportarse como entrada o como salida digital, escribiendo 1 y 0 para prender o apagar el diodo LED. Pero yo ahora, a través de este muchacho de acá, a través del LDR, quiero controlarle el brillo al diodo LED. Por lo tanto, para controlar el brillo al diodo LED necesito un puerto que me permita otra cosa que no sea un 1 y un 0. Entonces yo tengo en el Arduino, en el lado de los puertos de entrada-salida, estos de acá, del 0 al 13, tengo puertos que, aparte de comportarse como entrada o como salida digital, es decir, entradas que manejan unos y ceros, salidas que manejan unos y ceros, tengo una tercera opción que son salidas que pueden tener distintos valores. Y esos distintos valores me van a dar acá en el diodo LED un nivel de brillo distinto. ¿Cuáles son? Fíjense que acá lo voy a estirar, son los números que tienen marcados con esta onda de acá. Fíjense que el 11 tiene, el 10 tiene, el 9 tiene esa onda, el 6, el 5 y el 3. Esos son puertos de entrada-salida digital, es decir, que van a trabajar con unos y ceros, y además son puertos de salida que se llaman analógicos. ¿Qué quiere decir analógico? Que voy a tener tensiones distintas de 0 y 1. ¿Cuántos valores? Bueno, para los puertos que son de salida analógica, el Arduino me propone 256 valores distintos, ¿sí? Para poder controlar, o bien, si estoy utilizando un diodo LED, controlarle con 256 valores, perdón, el brillo del diodo LED. Y si acá conectar un motor, puedo regular con esos 256 valores la velocidad del motor. ¿En qué va a cambiar? En el tipo de... O sea, ¿en qué me modifica a mí? Sí, me modifica en la programación. ¿Por qué? Porque en vez de usar la función para escribir un 1 o un 0, voy a tener que utilizar una función que me permita escribir valores del 0 al 255. Nada más. Bien, vamos ahora a conectar este diodo LED a la entrada que yo, a la salida, porque yo este puerto lo voy a configurar como una salida, pero va a tener que ser analógica. Acá, vamos a tomar el puerto número 3 que también permite la salida analógica. Vamos a acomodar los cables por acá, así después podemos ampliar un poco el circuito en pantalla. Vamos acá. Vamos a acomodar acá esto. Acá está. Bien. Este lo vamos a dejar sí color verde. Nuestra salida. Aunque... No, sí, color verde. Y ahora tenemos que montar el circuito del LDR. Vamos a traer la resistencia acá. La vamos a poner de esta manera. La resistencia vamos a hacerla corta porque ustedes van a comprar el circuito ya armado del fotorresistor. La resistencia suele ser de 100K, ¿sí? Entre 10 y 100K. Entonces vamos a traer el LDR a pantalla. Una pata de la resistencia tiene que estar puesta a una pata del LDR. Es una conexión muy similar a la conexión del circuito de la llave o el pulsador. Del punto medio vamos a sacar el cable de datos. Acá la pata que me quedó sola del LDR lo voy a mandar a tierra. Recuerden que le cambiamos el color a negro. Bien. Y la pata de arriba de esta resistencia la voy a mandar a 5 volt porque este circuito sí tiene que estar alimentado externamente. Entonces le voy a colocar los 5 volt que me provee el Arduino. En la realidad puedo usar este pino o lo puedo conectar a la batería que esté alimentando al Arduino. Recuerden que como es un vivo lo voy a poner con color rojo. Vamos a acomodarlo así acá. Un poquito más de prolijidad acá. Bien, ahí me queda armado el circuito.
Y bueno, ahora me falta conectarlo a la entrada de datos porque yo tengo que leer, o sea, a ver, yo tengo que leer el valor de iluminación que está teniendo el LDR y tengo que traducirlo en un brillo al Arduino a través de la salida. Bueno, tengo que conectarlo a una entrada. Bueno, las entradas también, como estoy utilizando o estoy midiendo una variable del mundo natural, del mundo físico, no es una variable de 1 y 0, la variable de iluminación, van a ser una variable del tipo analógica, es decir, que puedo tener muchísimos valores para poder representar desde la oscuridad total a la iluminación total. Entonces, para eso tengo que usar una entrada de analógica. Las únicas entradas que son analógicas son las de la izquierda de acá del Arduino, y estas ni siquiera hay que declararlas como una entrada porque estas automáticamente se las considera una entrada en Arduino. Son entradas únicamente. Estos puertos no sirven para sacar datos. Entonces acá el punto medio, por eso les digo que es muy parecido al circuito del pulsador o del interruptor, del punto medio voy a conectarlo acá a la entrada A0. Este le vamos a poner un color morado, así queda bien identificado. Vamos a acomodar acá el cable. Y ya estaría terminado de armar nuestro circuito. Entonces acá queda terminado el circuito de control de brillo del diodo LED. Ya vamos a hablar más adelante para qué haría un automatismo así o por qué necesitaría un automatismo así. La cuestión es que por ahora lo que nos conviene saber es que con este circuito de entrada voy a medir la luz de un ambiente y lo que voy a hacer a través del Arduino con el programa que yo voy a diseñar es modificar el brillo del diodo LED. ¿Cómo va a funcionar esto? Ahora lo vamos a ver. ¿Cómo voy a programar esto? Ahora lo vamos a ver en el próximo video. Esta fue la parte de hardware, del montaje del hardware que yo necesito para que esto funcione. En el próximo video vamos a ver el software. Los veo en el próximo video entonces.